Eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas y en un banco que siempre va a estar. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Nuestro WhatsApp 387-155-167-101. 101.5 La Radio 10 Salta. Quo Vadis significa ¿dónde vas? En un país increíble, hacemos algo creíble. Quo Vadis con vos. Diez y 11 minutos en la Argentina. Bienvenidos a todos a este día 4 de julio. Estamos iniciando la semana después de todo lo que pasó el fin de semana, así que tenemos mucho para contarte. 10 y 12 en la Argentina, cielo limpio en Salta Capital y una temperatura fría, 9 grados en el centro de la ciudad. Quo Vadis en el aire, bienvenidos a la realidad.
It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around I feel so empty. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time my tears come again. Going around I feel so empty. Oh, I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have 10 y 14 minutos en la Argentina. ¿Cómo andan, chicas? Bien, buen lunes. ¿Qué hacen? ¿Cómo las trata la vida? Y acá, Jorge. ¿Qué fin de semana Esperando que que abran tuvimos? los ¿Qué mercados. fin de semana que tuvimos? No se puede creer. ¿Viste, Jorge? Hicimos de extrañamos todo. y ya es Ay, importante, Dios sí. santo, qué país es este. Y ¿Qué bueno, país? ¿qué vendrá, no? ¿Qué pasará? ¿Cómo ¿Qué nos diremos el viene viernes? estresando? Te digo la verdad, Ay, Jorge. yo pensé que tenía un pico de, Un pico de estrés te agarró el sábado. pico de presión. Ay, viste. ¿No? Jorge, no tenemos para aburrirnos. No tenemos para aburrirnos, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la Argentina, ¿no? Sí, Tenés siempre ¿No? noticias para leer. Siempre ¿viste? noticias. Che, y otra cosa, otra que estamos charlando recién. Y Twitter encima. ¿Qué haría la gente sin los periodistas, no? Es impresionante. Sí, No, porque el que bombero sí. es el héroe, el otro que puso la jeringa. Pero ¿Qué harían nunca se si acuerdan de a nosotros, cualquier hora, Jorge? laburando, trabajando, sí. informando a la Cualquier día. gente, llevándole que esto y lo otro? Investigando. ¿Dónde estarían si no? Acá para que vean que hay profesiones y profesiones. Así Bah, es. Pero de bueno. de todas maneras, bueno, la vida continúa, nadie se murió todavía, ¿no? Y no. Aunque están Esperemos a punto. que no, Jorge. Esperemos que Va. no. Después te tengamos vamos a fe. contar, empecemos suavemente, porque después viene una anestesia que no te puedo Sí, creer. Jorge. Sí. ¿No? Lo amerita. Ajá. Estamos la Fuerte situación la y la semana. circunstancia. Claro, lógico. Bueno, el fin de semana, muy buen clima, espectacular. Estuvo lindo Sí, igual. muy Estuvo lindo para lindo. muchas cosas, Disfruté muchísimo. Ay, qué lindo, El fin de Jorge. semana, Sí. muy lindo, Estaba muy- muy inspirado. Muy qué sé yo. recontra inspirado. Esto me quita la inspiración. Cuando estoy tratando de agarrar envión para divertirme, Y bueno. pum, viene el bajón que es esto, ¿no? Y pasa, Jorge. La pasa. montaña rusa. Son las circunstancias de la vida, Jorge. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que hice un editorial aquí de lo terrible que es el Estado en la Argentina y también hice algo parecido en Brújula. Che, hablando de todo un poco, me felicitaron por el programa de Brújula. Ay, qué lindo. Pero me dijeron, Ah, sí, muy che, bueno. qué bien que los agarraste a este muchacho del Sí, INADI, sí, sí, que esto, claro. que lo otro. No sé por qué pensaba la gente que era malo el del INADI. Al contrario, muy buen tipo, excelente. Sí, sí, sí. No, sí, sí. lógico. Capaz que porque tiene cara de malo. Ah, no sé, qué ¿O sé en yo. serio? No, no, no. Puede ser. Y me Es faltó súper accesible. tiempo porque no Faltó pudimos tiempo. hablar un Claro. montón de cosas, por ejemplo el lenguaje inclusivo que lo había prometido hablar. Ya no llegamos a tiempo porque hicimos un editorial que también fue largo, pero que había que contar, porque bien, el editorial estaba íntimamente vinculado con lo que terminó sucediendo el fin de semana, ¿no? Así es. Así como para que más o menos redondeemos. Así es, Jorge. Ajá. ¿Y ustedes qué hicieron, chicas? Ay, Jorge, yo tengo Ay. una película para recomendar. Ay, yo también. No te puedo creer. Sí, se, estuve viendo. se mataron con el cine ustedes. Sí, Jorge, imagínate. ¿Ah, sí? Estábamos, yo por lo Ah. menos estaba pendiente de ver alguna película y de Twitter. Twitter, la Ajá. película de Ajá. Twitter, porque viste Las que todo, tendencias. ahora todo se habla en Twitter, Es ¿viste? verdad. ¿Así? Twitter, o sea, si Twitter. yo decido Primero por dejar ahí. el país, Si lo no tengo que estás publicar en lo comunicó Twitter. ya por su cuenta de Twitter. Sí, Jorge. No, claro, Es bueno. así. Es verdad. Y Ah, todo, pasa ¿es primero Twitter por o ahí. Instagram también? Sí, sí, sí. Instagram yo creo que está inclusive un poco más adelante en muchos casos. Sí, sí, sí. Porque permite hacer el Es más videíto, visible. ¿viste? Claro, Claro. la fotito. Ay, La fotito, Jorge, el puñito, pero toda a ver, esa Enrique, Jorge, saludita. no voy a... Pará.
Yo no voy a publicar Ajá. en Instagram con un Ajá. videíto, no sé, en el Congreso Ajá, diciendo, claro. acá está mi Renuncia. carta de renuncia. Claro, no, no, ¿entendés? no. Tenía que ser un poquito más formal, Más formal. podríamos Bueno, Claro. decir. pero tener claro. los dos instrumentos, puedes Sí. usar Instagram, puedes usar Twitter. Vos decís, Jorge, No, una historita claro. pequeñita, así. Oh. Ah, Como para entrar y salir. Yo estuve viendo mucha película. Sí Ajá. salí, di un par de vueltas por Salta, Jorge. Ajá. Y quiero hacer un pequeño reclamo, ¿puede ser? Sí, hacer chiquitito, reclamo, no sé, digo No sé a quién así. querés reclamar. No, no Vos sé. mandale, Capaz Sof. que yo reclamo algo que ustedes ya es súper normal y lo conocen, pero Ajá. a mí me causó un poco de enojo. Ajá. Ayer jugaban los equipos salteños. Había un partido sobre sí. Avenida Sí, Paraguay, sí, sí. ¿no? Yo la tenía al lado de mi auto, porque yo estaba yendo a zona sur, Ajá. a un camión con todos los hinchas, ¿viste? Que Uy, van así ay. todos, con ¿Dónde las te va- banderas. ¿Cuánto Se va a meter tardaste en ¿viste? llegar a donde Al lado ibas? de un camión con todos los gorilas ahí adentro. Bueno, no, ¿sabes qué me llamó la atención? Lo peor que te puede pasar un ¿Sabes lo que domingo me a llamó la tarde? atención? Claro, porque no había nadie igual, ¿no? Eran el camioncito y nada más. Obviamente que ya estaba Y llenándose la zona. era que Pero deje pasar el camión, los muchachos son un peligro. te juro que pasó eso, Jorge. Ajá, claro. Yo frené en el semáforo en Te rojo. vieron sola ahí. Yo ahí pensé que empezaron. ellos también tenían que frenar, porque a mí me enseñaron Claro. que cuando está en rojo tiene que frenar. No, tránsito les habilitó el rojo a ellos y pasaron en verde, en rojo obviamente ellos, y los que venían de mano derecha. ¿Y por qué? Decime vos, Jorge, Ah, ¿por claro. qué? No sé. ¿Viste esas cosas que pasan y que Claro, vos no sí. sabés? Estás educando a una criatura que dice por qué ellos van y yo no voy. Ajá. Bueno, cosas que pasan, ese únicamente reclamo. Tengo Ajá. una película para yo pensé recomendar que de los tipos se habían batalla. comportado mal con vos. Que te habían No, Jorge. hecho algún piropo Pero parece que subido algunos de acá tono, tienen algo. coronita. Claro, no sé. no. Mal, mal. Sí, muy mal, De cualquier ¿eh? manera, El no, hay rojo, que parar entonces. y decirle, señor, deme inmediatamente su chapa. ¿Qué número de chapa tiene usted? Al de tránsito. Al de tránsito, Que lo al de dejó pasar, tránsito. claro. ¿Por qué lo dejó pasar acá los señores? Ajá. ¿Qué es esto? Paró a los que estaban No, en verde no, para que lógico. pasen los señores en rojo. No, Mira no, vos, no, qué no, vergüenza, ¿no? no. Vi una película de... te la recomiendo, Jorge, porque Y vos lo te- tienen a te va Gilberto gustar. también, con el nombre ese ya te das cuenta de Así es. Gilberto. Y bueno. Bueno, ¿qué Una más? película A de ver. Bataglia, Jorge, Ajá. que ya te digo cómo, Ah, mira. cómo se llama. Te va a gustar a vos. De Bataglia. De Bataglia. Es una nueva. No es tan nueva. ¿Quién es pero Bataglia? No tengo idea. Bataglia. ¿Quién es No es Bataglia? Bataglia. No es Bataglia el ver. apellido. No, no puede ser Es un actor Bataglia. argentino. Ajá, argentino. Sí. ¿Quién podrá ser, por Dios? No El tengo que idea. hizo... Ajá. Bueno, ya me acuerdo el nombre. de la película. Porque- Grandinetti, nada que Ajá. No. Es Baraglia, no es Es Bataglia. Baraglia. Ah, Leonardo Ah. Sbaraglia. Es muy buen actor, Leonardo Sbaraglia, sí. Exactamente, hay Sí, una me nueva gusta. película de hace un par de meses, calculo. Ajá, si no sí, me- sí, Leonardo Sbaraglia. Y Muy no- buen actor, no. sí. Bueno, te va a gustar, Jorge. ¿Cómo se llama la resurge? película? Ya te digo cómo se llama. Yo vi ¿Cómo- varias películas de Sbaraglia y me gustaron. ¿eh? Hoy se arregla el mundo. Hoy se Ah, arregla. la vi. Es nueva esa, Muy ¿no? linda. Sí, es ¿Es del, nueva del la año película? pasado. Sí, es nueva. Es del Ah, año mirá vos. pasado. Ah, Sí, te va a bueno. gustar porque como que es el amor de paterno. Paterno. Sí, sí, sí. Sí. El amor de él hacia su Sí, padre. sí, sí. Ah, mira vos. No, el amor de él hacia un hijo. Un hijo. Ah, bueno, es al revés, entonces. Sí. Bueno, pero... Pero es que después no lo voy a decir. Ajá, No lo voy a contar, No pero diga te va a nada de la gustar. película, Sí, cosa porque que si no, sí, todo el sí, mundo después la pueda ver tranquilo. Exactamente. que sí. Claro. Te va a gustar, Ajá. Jorge. Les va a Sí. gustar. Película argentina. Ajá. A mí me gusta mucho el cine argentino, ya Sí, lo sí, dije sí, varias sí. veces. Y sale Natalia Oreiro, Jorge. Ajá, también Natalia Oreiro, excelente actriz y hermosa mujer, ¿no? Las dos cosas. ¿Eh? Así Bueno, que estuve en casa viendo películas. ¿Cómo? Estuve en casa En viendo casa viendo- películas. El sábado hice Ajá. cine en mi casa con mi niño. Revivimos Ajá. Coco, porque yo ya la vi. Es una Ah. película de Disney. Pero ahora la vi con él. Qué bueno. ¿Viste Vos sabés por qué? que mucha gente que Ajá. estuvo conmigo me dijo, che, no, me voy a casa. Parece que la gente no tiene muchas ganas de salir. Ay, ¿No? no sé, Jorge. No A mí sé, no sé, a mí me claro, pasó de no, quedarme en no casa. quiero irme acá. No sé si es el tema económico, no sé si es el tema del frío, no sé si es la vejez, no sé, pero ay, la O gente, todos ¿viste? juntos. O todos Igual juntos, este claro. fin de semana no Ajá. hubo nada de frío, no hizo nada de No, frío. Estaba por eso lindo, te digo, estaba que lindo sí. para Muy salir. lindo. Sí, pero hay gente que ya tiene el frío acumulado adentro. y sí, no es quiere verdad. salir, ¿viste? No. Claro, prefiere Bueno, quedarse ahí en adentro. mi caso, el Ajá. viernes fui a un bar y me di con la sorpresa que actuaba una banda de acá de Salta. Ajá. Y tocaba todo covers de la época Ah, de ya los sé. 80, 90. Perro ciego Qué era. lindo. No era Perro Ciego. Perro Ciego de Jujeño. Estuvo Jorge. Perro ¿No? Ciego el viernes, creo. Estuvo también. acá, ¿también Perro estuvo Ciego, acá? pero te Sí. estoy diciendo que lo vi a Perro Claro. Ciego. Perro Ciego. Obviamente. Ahora claro. falta que me digas que va a ver los Jorge ahí. Pumas.
¿Y? Claro. Muy bueno, todo cantaba Ajá. Aerosmith, Guns N' Ah. Roses. Dije, Muy esto lindo. es lo que le Clásico. gusta a la Excelente, gente de excelente. Cubo Me Buddies. encanta, me encanta. Hay que ir a ver, ¿cómo se llama la banda? Se llama Hey Dog, Ah, muy buena. como Hey Perro. Muy buena, Sí. claro, hay que ir a ver Muy Hey bueno. Dog, muy lindo, muy bien, muy bien. Sí, Claro, canta a bien, ver, ahí canta está bien. Hey Dog, mira. ¿Cómo se bailará esto? No sé, Jorge, si se baila. Así como baila la chica. Empezaba abrazado y La terminaba. chica de No, la película. En un auto El hombre. descapotable. A ver. El hombre, Ah, sí. mano en la cintura de la chica. Ah, Ajá. es romanticón la cosa. Justo arriba del de la- del llegando- donde termina el pantalón Claro. Claro. y donde comienza la nalga. Claro. Ahí Yo va la pensé que era mano. donde Ah, el estaba pantalón la No puede tiro poner la alto. manga acá en el pulmón, no. La mano va ahí. A mí me Porque gusta esto que es me canchero. Ay, Jorge, pero a mí me gusta la costilla. Las manos de la mujer sobre el cuello del varón. En el cuello, pero no muy Tiene cerca. que ver la arrimando, altura, ¿eh? ¿no? Porque si es muy Ajá. alto. Ah, pero hablando de que más o menos. Claro. Siempre se tiene que buscar algo. Claro, Acorde, no, acorde. bueno, ¿qué va a ser? No, pero así se baila. Y después podés agarrar inclusive, no sé dónde estará, yo me imagino que en un lugar privado, escuchando esta música, Claro. algo un más trago de mínimo, whisky tenue. mientras estás bailando. Escuchá, a ver. Ajá. Hay un boliche que está en la zona norte frente al Saltapolo. Sí, Sí. sí. Que estaba antes en la Balcarce. Buena la noche. Ah, ahí. ¿viste? ¿Anduviste Muy por ahí? buena la noche. Jorge. Ahí. Vale la Mirá, pena. y Jorge. debe ser lo mejorcito que hay en Salta hoy, ¿no? Ay, mira, Sí. yo fui al lugar que Ajá, recomendás y la ajá. verdad que vi No mucha te- gente de 18, 20 años. No, Muy pero pequeños. que depende del día. puede ser. Depende del día. Si vos vas el viernes, sí, pero el sábado ya hay gente. Más grande. Claro, pero está muy Más mezclado adecuada. todo. Claro. Más Porque hay adecuada. gente grande, hay gente chica, mediana edad. Una chica que hay que dar el biberón también. Ahí, ¿viste? No, Jorge. Bueno, ¿qué va a Qué hacer? Ah, espantoso. siempre hay. Pero también se mezcla un poco. No hay un boliche exclusivo, aunque yo creo que hay más para chicos que para grandes, ¿no? Sí, yo Sí. creo que también. Sí, Yo creo que sí, también. sí. También me Los hablaron uno que hay clásicos. muy bueno en la zona de vaqueros. Ah, ya sé de cuál Me hablas. dijeron que hay uno muy bueno en la zona de vaqueros. Mis ¿Existe padres todavía? iban, no sé si existe. No, sí ¿Existe existe. todavía, Jorge? Sí, me dijeron que Ah, sí, por mira. eso te digo, me dijeron que ahora hay que ir. Ah. Por eso te digo, eso es cuestión de decidirlo y uno va. ¿Me entendés? Ay, sí, Jorge. Vamos a ver no qué me sé. dice Silvina Bataki. que Sí, en le esa vamos- A preguntemos. ver si te ¿viste? deja ir. Bueno, porque ¿Qué va a venir precio? a- Aparte, va a ¿qué venir a precio le va a Salta, meter a la Silvina. entrada? ¿Viste? Y esas cosas, si va a dolarizar o no. Hay que ver si este ajá. fin de semana podemos salir o no. Claro, sí, va a venir Silvina. Vamos ahorrando para el Va. fin de semana. A ver, qué lindo tema, a ver. I don't have plans and schemes, and I don't have hopes and dreams.
Excelente tema, ¿no? Sí. ¿A dónde te lleva este tema, Jorge? Hay un tema A que ver. dice: A ver. quiero vivir durmiendo para no pensar en ti. Bueno, así más o menos. ¡Ay, Si lo- Jorge! ¡Es si la lo- realidad Si argentina! lo logra encontrar, Raulito, al tema, A ver. se lo voy a agradecer porque con ese quiero editorializar. Mirá lo Ay, que- a ver, lo Ay. busquemos entonces. ¿Eh? Ahí está, ya lo tiene, pero no te digo acá que... Manito en la Ay. cintura. Manito en la cintura. Muy bien, muy bien. Agarrando la oreja. Pipi. A ver. Ay, mira cómo baila. Las veces que habrá apagado las luces, Raúl, del boliche. cuando estaban tocando Ese el tema se baila en vaquero, Jorge. A ver. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no... Así es, quiero dormir cansado, quiero dormir eternamente y no despertar jamás. Hasta que se vaya este gobierno tan necio. Y también se provoque una transformación fuerte en los argentinos. Esta semana que acaba de pasar y que finalizó el el sábado, se dieron un montón de cosas que tienen que ver, entre otras, con el operativo Clamor hacia Cristina, donde están de testimonio los tweets que hice en mi cuenta Calvo, Jorge Calvo, que te voy a pedir que sigas, no para que vean, ay, qué lindo, mira la cantidad de... Me interesa un poco a mí eso, simplemente que tengan la idea. Si quieren no me sigan, pero simplemente entren ahí y vean lo que es importante hoy ver en la Argentina de hoy. Cada uno tiene su verdad. Yo no creo que la mía sea la única. Todos tenemos una verdad relativa, pero creo que esta verdad es la verdad. ¿Por qué? Porque hemos venido diciendo cada vez que el país se equivocó, que marcamos otro rumbo, e infelizmente tuvimos razón. Yo quiero vivir durmiendo y no despertar jamás para no ver las barbaridades que se hacen en la Argentina. El operativo Clamor hacia Cristina Fernández en Ensenada, cantándole que ella tiene que volver, que esto y que el otro. Un presidente que no escuchó a lo que le dijo el ministro de Economía, que era Guzmán, no lo interpretó, y terminó eso con su renuncia. Eso era lo que le estaba explicando. Le estaba diciendo, señor, si yo no logro el tema energético, no puedo aplicar las políticas que necesito aplicar. Ahora, esto no significa que yo personalmente esté defendiendo a Guzmán, de quien soy un claro opositor a su política económica. Siempre me pareció un mamarracho Guzmán. Siempre me pareció un poco una persona apocada, que le quedaba inmenso el cargo. Pero más allá de esta situación, lo que nosotros no podemos perder de vista no es la renuncia de Guzmán, no es que Batakis ahora se haga cargo del del Ministerio de Economía. No es como decían ayer los periodistas, 25 horas llevamos sin ministro de Economía. El ministro de Economía, te lo estoy diciendo ahora, 10:32 en la Argentina, no le va a solucionar absolutamente nada a la Argentina.
Porque el verdadero problema no es económico. A ver si entendemos eso. Nunca fue un problema económico. Hay que entrar por el origen de las cosas. El gran problema que tiene la Argentina es la crisis política que desatan los que están hoy a cargo del gobierno nacional, las políticas equivocadas, las decisiones desafortunadas, las intenciones aviesas que van en contra del país, perjudican al país, no dejan ni viabilizan ninguna política que sea clave para entender el desarrollo argentino, como si fuésemos cualquier país normal del mundo. La Argentina es un país que teniéndolo todo, no tiene nada. Por eso no entra ni siquiera en la clasificación que alguna vez hizo la ONU. Esa fenomenal crisis política desatada por el gobierno de Alberto Fernández era previsible, signo de interrogación. Sí, era previsible el mismo sábado de mayo del año 2019, cuando Cristina terminó anunciando que ella iba a ser la vice, que ella era candidata a vice y que el presidente de la fórmula iba a ser Alberto Fernández. Ahí ya empezamos mal. Ahí dijimos claramente en esa oportunidad que la Argentina entraba en un camino sin retorno, donde esto era previsible, este tipo de pelea intestina, este tipo de situaciones no queridas, que van en contra de la institucionalidad, en contra de la normalidad con la que tiene que transitar un gobierno, alteran la paz del pueblo, alteran los mercados financieros, todo simplemente por una cuestión, la crisis política desatada por cuestiones personales entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, esa pelea a ver quién puede más, ella creyéndose la dueña del capital político y el otro empuñando la lapicera de presidente de la nación. Ahora esa crisis política, da como consecuencia la otra crisis que es económica. Esto que está viviendo la Argentina, altísima inflación, pobreza, cepo, aislamiento del mundo y todo eso responde claramente a las políticas que quiso llevar Cristina Fernández y también Alberto Fernández. Claramente la Argentina ha perdido el rumbo, hoy no navega sin ningún tipo de rumbo, no sabe a qué puerto nos va a llevar. Y el ministro que suba, que en este caso va a ser Batakis, no va a tener la claridad conceptual como para decir esto es lo que quiero hacer, porque tiene que responder a las políticas prediseñadas que quiere Cristina Fernández y el propio Alberto Fernández. Ninguno de los dos, ni Cristina ni Alberto, tienen claro el panorama hacia dónde van porque están equivocados. Primero, ella tiene un objetivo. El objetivo es quedarse otra vez con el poder. Como el objetivo fue liberarse de los problemas judiciales que tenía, más allá de los problemas que le pueda ocasionar eso al país. Y Alberto Fernández, como es un codicioso, ahora también quiere el poder. Pero además saben que alguien tiene que responder por todo lo que va a pasar en estos 4 años de gobierno. Entonces tienen que armar su red de contención. Hay mucho para decir sobre esto. Lo que pasa es que uno no puede convertirse, ¿qué te puedo decir?, en un oráculo para ver y leer el futuro, porque sería una gran irresponsabilidad, además, transmitir eso. Pero lo cierto es que ¿quién no podía visualizar que 2 personas, una Cristina y la otra Alberto, podrían sobrevivir trabajando en el mismo espacio político, uno disfrazado de presidenta y la otra siendo la presidenta sin serlo?
las consecuencias están a la vista. Y a eso le tenés que agregar la ideología y las necesidades personales que tenía Cristina Fernández para liberarse de los problemas judiciales que la persiguen. El amor a Milagro Sala, que la convirtieron en el símbolo del lawfare, en la meca de lo que es el cristianismo o el kirchnerismo, todos van a persignarse allí, tiene como finalidad que la liberen, pero no por Milagro Sala, no nos equivoquemos. Porque si la liberan a Milagro Sala, la otra que está esperando, según en la fila, es ella, Cristina Fernández. Nadie da puntada sin hilo. Esto que ha sucedido entonces es importante, que nosotros empecemos a visualizar, que no nos hagan creer que Silvina Batakis va a solucionar absolutamente nada, ni ella ni el que hubiese sido electo en detrimento de ella. Lo hubiesen llamado, no sé, al premio Nobel, a Stiglitz, a cualquiera, y nadie habría podido solucionar el tema de la Argentina, porque responde a políticas absolutamente equivocadas. Este es un gobierno que no puede solucionar absolutamente nada, además de estar equivocado, por otra razón que también tiene entidad y tiene profundidad propia, que es la falta de credibilidad que vengo denunciando desde hace tanto tiempo. Nadie puede operar en el tema económico, brindar seguridad a los mercados, a los inversores, si no tiene credibilidad. Y la credibilidad proviene de la confianza, la confiabilidad como valor supremo, que a su vez responde a la seriedad con la que actúa un gobierno. Este gobierno no tiene seriedad, por lo tanto no es confiable. No es confiable, no tiene credibilidad. No tiene credibilidad, automáticamente los mercados, los inversores, las finanzas, el mundo financiero colapsa. ¿Quién puede venir aquí a invertir? ¿Quién puede hacer algo aquí en la Argentina? Nadie. Y los procesos inflacionarios se aceleran y la pobreza sigue cada vez más y más. No puede ser que haya una porción de argentinos que no se den cuenta de eso. Claro, son los muchachos que vivieron chupándole la teta al Estado desde hace mucho tiempo y tienen miedo de que eso se acabe si se va Cristina o si se va Alberto. Todas estas cuestiones merecen un análisis, porque lo primero que deberíamos distinguir, ya dijimos, es cuál es el origen de la crisis, qué crisis tenemos, no creer que vamos a curar el tema económico y que con eso estamos salvados. Primero porque no se puede curar el tema económico. Es como curar simplemente no la causa, sino el efecto. Si la persona es borracha, es beoda, es alcohólica, y hoy terminó ebrio, bueno, le doy una aspirina, un café, una ducha y por ahí se le pasa. Pero a la media hora va a volver a tomar. Entonces estoy curando el efecto. Eso es lo que le pasa a la Argentina. Este es un país que por ahí va a tener un minuto de tranquilidad, pero vamos a volver a lo mismo porque todo lo que se aplica está mal aplicado. Ahora, ¿por qué está mal aplicado? Sería un poco, ¿no?, averiguar. Porque utiliza todo equivocadamente, todo es errático, no tienen plan. El único plan que tienen es seguir haciéndose del poder. Y vamos a directamente, leamos lo que dice estas personas. Lo único que le pido es que nos hagan ganar el 2023, el pedido de Cristina. El otro, no le pido que me acompañen, le pido que se callen. Todo eso tiene que ver con el estilo y la forma de gobernar. Quieren el poder por el poder mismo. No quieren construir un país mejor. Para ellos el país mejor es lleno de planes, miles de planeros, a eso le llaman ellos justicia social.
Ellos creen que con el peronismo vamos a salir cuando están totalmente equivocados. Y este es un gobierno que responde precisamente, hay que individualizar las partes y el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los que participaron en esto. Están los cristinistas, los kirchneristas, los peronistas, está Massa, están los sindicatos, está la CGT, todos los sindicatos y la CGT, que no pueden hacerse los distraídos porque es su gobierno. Ellos son parte de este fracaso. Ellos hicieron el fracaso, aplaudieron la inflación, creen en la pobreza y están las organizaciones sociales que también han hecho de esto un gran negocio. Ellos son los dueños de este gobierno en detrimento de un país que se desangra pagando impuestos, que se desangra produciendo y que la mayoría del país no tiene respuestas para primero hacer el trabajo que tienen que hacer para alimentar al Estado bobo. Tienen las retenciones, no tienen gasoil. Hay que vivir con un contador al lado para pagarle al Estado lo que el Estado te quiere robar, para financiar las tropelías que hace la parte pública. ¿Cómo se puede avanzar entonces así? Donde no hay un consenso mayoritario. Donde la mayoría de los señores hoy te votan por el plan. Hay 4 millones de planeros en la Argentina. A eso agarrarle un poco más a los que trabajan con intendentes y demás y se ganó una elección. Entonces todo eso es un cóctel explosivo para una Argentina que evidentemente nadie la quiere. Está empantanada. No puede llegar a ningún puerto. Hace años que viene navegando sin rumbo y no tiene ya dónde abastecerse. Se está muriendo de hambre, pero no puede entrar a un puerto. Eso no se está pasando. Entonces no creamos que ahora Batakis nos va a solucionar absolutamente nada. Y hay otros que dicen, bueno, hay que esperar porque si no es ser golpista, que esto, que el otro. ¿Qué es lo primero? La patria, la nación, el país. ¿Cómo termina esta película? ¿Cómo termina esta película? Yo no quiero decirles cómo termina la película, porque prefiero que la vean. Lo cierto es que a esta altura de los acontecimientos, cada uno debería tener ya la madurez, la seriedad como ciudadano, para advertir las gravísimas consecuencias de dónde estamos parados, porque ahora no están jugando con el patrimonio de cualquiera, es tu patrimonio, es tu presente y tu futuro, el de tus hijos. Entonces, me parece que amerita que seamos un poco más serios. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde tenemos la paciencia para soportar que hagan con el país lo que ellos quieren hacer? Hay una serie de cuestiones que vale la pena que nosotros sentemos a recapacitar para ver si la Argentina puede seguir con un rumbo o si le vamos a quitar otra vez la brújula. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. 101.5
Radio 10 Salta. Al frío, póngale abrigo de Tienda San Juan. Extraordinaria variedad en prendas para la familia y el hogar a los mejores precios. Además, con tarjetas de crédito, 3 y 6 cuotas sin interés. El abrigo de Tienda San Juan abriga mucho más. Nuestro WhatsApp 387-155-167-101. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Podemos prevenir las enfermedades respiratorias. Seguí estas recomendaciones. Lavate frecuentemente las manos. Tapate nariz y boca al toser o estornudar. Ventilá diariamente todos los ambientes de tu casa. Completa tu carnet de vacunación. Si tenés síntomas, no te automediques y consultá al sistema de salud. La prevención comienza en casa. Gobierno de Salta. Hola, soy Jorge Calvo, vos ya me conocés. Hacemos La Huella Periodismo Ciudadano, porque en la vida siempre hay que dejar una huella. Opinión, debate, verdad, cultura, lo que hay que saber está en La Huella Periodismo Ciudadano. Todos los martes, 21 horas, te voy a estar esperando por la señal de El 10 TV para toda la provincia. En el programa líder, La Huella Periodismo Ciudadano. Mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Formal, casual, clásica, rebelde. Para cada mujer. Lo importante es que seas fiel a vos misma. En Lexis tenemos lo que estás buscando para sentirte auténtica y segura. Vestite con nosotros. Tenemos todo para que te conectes con tu estilo. Visita nuestras 3 sucursales, Alberdi 122, Ituzaingó 98 y Galería Hollywood. La moda y el estilo en Salta están en Lexis. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. 101.5 La radio. Radio 10 Salta. Quo Vadis, con Jorge Calvo y su equipo. La mejor opinión e información seleccionada por un equipo de profesionales que te contarán la verdad para decirte dónde vas. Quo Vadis, con Jorge Calvo. De 10 a 12, en la 10. Tu cita con la verdad. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. 10:51 minutos es la hora en la República Argentina. 12 grados la temperatura en Salta. Hasta las 12 hacemos Quo Vadis con Jorge Calvo por Radio 10. It's taken me. Jorge, la nueva ministra va a jurar hoy a partir de las 5 de la tarde. Estuvo reunido allá con el presidente Alberto Fernández. Informan algunos medios nacionales de que las ideas centrales que tiene pactada ya la ministra de Economía las va a estar informando a través de redes sociales. Mira, justo que arrancábamos hoy, la importancia que tienen hoy lo que es Twitter, lo que es Instagram, ¿no? Así que vamos a esperar seguramente cuáles son las definiciones. Después te cuento también qué definiciones tenía ya Batakis antes de asumir como ministra de Economía. Bueno, si la gente recuerda y nos sigue, así es. Nosotros hemos charlado en varias ocasiones con Silvina Batakis, en reportajes extensos, profundos, donde me sirvió a mí personalmente como periodista para calibrarla un poco, ¿no?
porque la señora había sido ya ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires en el periodo 2011-2015, en la época de Scioli. Y además, cuando Scioli fue candidato a la presidencia de la Nación y había armado medianamente su gabinete, dijo que si él asumía como presidente de la Nación iba a ser la candidata segura a ocupar el cargo de ministra de Economía, era Batakis. De hecho, ella salió muchas veces detrás de Scioli para mostrar qué es lo que iba a hacer Scioli si llegaba a la presidencia de la Nación. Bueno, ahora le tocó con otro gobierno, con otro presidente, actuar en esto, y vamos a ver qué es lo que hace. Pero vamos a hablar con un hombre que para mí es absolutamente confiable como economista, que es el doctor Lucas Da Pena, para que nos dé su visión sobre este tema. Doctor Da Pena, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo, Jorge, para usted, para toda la audiencia y para el piso. ¿Cómo andan? Muy bien, cuéntenos qué ve, cómo ve y qué puede sobrevenir después de este fin de semana bastante alterado que hemos tenido y luego, el proceso que se va a iniciar hoy cuando Batakis asuma a las 17 horas. Sí, lo que se ve es un resultado de una fuerte interna política para ver cuál es la orientación política que se le da a la economía. Es decir, hubo mucho ruido, mucha fricción entre el ministro Guzmán, ex ministro Guzmán, y parte del Gabinete Nacional, sobre todo la línea que está o que responde, digamos, a la vicepresidenta y por otro lado también al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, dentro de aquellos del Frente de Todos, Guzmán era resistido. Ahora, bueno, ¿qué es lo que se ve o cuáles son los primeros pantallazos? Primero lo que acaban de decir ustedes, hay que googlear un poco lo que decía Batakis como para tener una idea de cuál es su orientación, ¿no? Yo creo que es un muy buen punto ese. Y segundo es que lo que se está esperando es que la línea económica no sea una que apunte a tratar de corregir cuestiones o desequilibrios estructurales o problemas de fondo, sino más que todo a llevar adelante una gestión que más o menos se mantenga hasta que termine este proceso eleccionario que comienza en cualquier momento. Entonces, si ustedes me dicen cómo sigue esto, y es muy probable que siga con la misma cantidad de inflación o más, es decir, que los precios sigan subiendo, es probable que sigan faltando dólares y que se restrinja un poco más todo el tema del tema dólar, porque no hay dólares y eso tenga algún impacto en lo que es la economía. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el aparato productivo depende también de muchos insumos importados para sacar los productos argentinos, ¿no? Así que eso es lo que está viendo, al menos en los grupos de WhatsApp, todo lo que tienen que ver y todo lo que uno va leyendo con respecto a cuál es la orientación que se espera en la economía, ¿no? Bueno, yo le decía a la gente en el editorial que no hay que confundir lo que es la crisis económica con la crisis política. En mi opinión personal, considero que acá hay una fantástica y fenomenal crisis política. Esa crisis política deviene luego en una crisis económica que es la que hace salir al ministro, lo eyecta al ministro Guzmán, ¿no? Y cualquier ministro que venga, si sigue haciendo exactamente lo que hacía el otro, va a tener las mismas consecuencias y los mismos resultados. Así que yo mucha fe, ¿qué quiere que le diga? No le tengo a Batakis, no por ella, sino por las políticas prefijadas que tiene que seguir. No nos olvidemos que la señora Batakis, hace un momento antes que salga usted comentaba al aire, la conozco porque hemos hablado varias veces con ella. Ella antes de llegar a este cargo era la secretaria de provincias en el Ministerio del Interior y dependía de Guado de Pedro, era la segunda de Guado de Pedro. Bueno, hablamos varias veces, más o menos la conozco, sé su orientación, pero responde ella a otro tipo de políticas que no las va a fijar ellas. Ahora hay un tema técnico, económico, que sí, seguramente va a tener ella que dar una respuesta. Por ejemplo, hay 2.700 millones de dólares que tiene que refinanciar con el Club de París para no entrar también en default. Tiene que seguramente revisar lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, porque no van a poder cumplir con las metas que están prefijadas. Van a tener que hacer seguramente una revisión de lo que es el tema del cepo al dólar, porque no tenemos también dólares.
vamos a tener que ver cuál es el problema energético, que era una de las cuestiones que lo terminó alejando a Guzmán de su cargo de ministro. Porque el tema energético en la Argentina también es otro caos, no hay gasoil, no hay energía, no se puede producir, y eso tiene que ver con la imprevisión que tuvo en algún momento el gobierno para no comprar a tiempo el combustible que era necesario para que se mueva la Argentina. Entonces después salió el presidente Fernández y dijo, no, que hay una crisis de crecimiento, estamos creciendo mucho, y por eso se le fue el ministro, ¿no? Imagínense, para que vean el grado de mentira con el que se mueven. Entonces, todos esos frentes juntos tiene que ir atacando la señora que ha sido nombrada ministra y que va a asumir a las 5 de la tarde. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cómo se imagina Lucas da Pena que puede funcionar? Algunos dicen es una heterodoxa, otros dicen es una mujer que tiene mucha experiencia, ya la buscaron. Otros dicen no, ¿de dónde le reconocen experiencia si la mujer lo único que hizo es estar en el Estado todo el tiempo, no sabe otra cosa? Bueno, no sé, ese es un poco el panorama, ¿no? Que yo por lo menos veo. Sí, totalmente. Ahora, el punto es, acá, como siempre lo hemos dicho, Jorge, o sea, la economía la define la política, es decir, hay que ver cuál es el lineamiento político que se sigue para ver qué es lo que se quiere hacer desde un punto de vista económico. Ahora, lo que estamos viendo acá es que se espera no que haya, no hay tiempo tampoco, o sea, no se ve que haya una intención de tratar de encontrar soluciones un poco más de fondo a ciertas cuestiones. Y yo le doy un ejemplo. Dentro del gobierno hay una línea muy fuerte que dice que el déficit no genera inflación. Está comprobado a nivel mundial que el déficit financiado con emisión genera inflación. Eso está recontra comprobado, no es que estamos hablando de algo que se nos ocurre, sino que en los más de 190 países está absolutamente controlado. Si no, veamos, como siempre decimos, a nuestros vecinos, veamos los chilenos, los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, los peruanos. No, pero leamos también los libros de economía, eso se enseña en la facultad. Exactamente. Entonces, ahí está el problema. Si empezamos con esa línea de trabajo, esa línea política que va a terminar bajando en lo económico, yo le digo a la gente que los precios van a seguir subiendo, porque va a seguir habiendo inflación. Entonces, ya eso es como para que sepan que no es que hay un impacto económico positivo, porque todos saben, bueno, usted lo contó bien, Jorge, cuáles son los problemas. Ahora quiero detenerme acá un minuto, doctor da Pena, porque este es un tema que lo habíamos hablado con usted también en su momento, que la ausencia total de credibilidad que tiene este gobierno. Entonces, por más que venga ahora, no se lo pongan al Papa de ministro, el que va a seguir manejando los hilos de la política es el gobierno. Entonces, para hacer un shock de evitar la inflación, tiene que haber credibilidad, ¿no le parece? Sí, pero vémoslo de otra forma, veámoslo de una forma muy cortoplacista. Piense que usted es gobierno nacional y que están pensando ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ganar las elecciones del año que viene? Ajá. Ese sería el razonamiento político con el cual yo creo que se va a encarar la gestión económica. Entonces ahí... Con un cierto grado de lógica también, ¿no es cierto? Si se quiere ganar la elección... política, ¿no? De vuelta, puede ser, pero entonces ahí veamos entonces cuál sería el tratamiento a los subsidios bajo esa línea. Por ejemplo, y bueno, no saquemos los subsidios porque se van a enojar y nos van a votar en contra. Claro. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Y cuando hablo de subsidios, ojo, ¿no? Que quede claro que no es que estoy diciendo que acá en Salta no lo saquen, estoy tratando de que haya una equidad a nivel federal, es decir, que los subsidios que tienen los de AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, nos llegan a nosotros, y si no nos llegan, que ellos tampoco los tengan. El ejemplo más claro que lo hemos conversado, Jorge, es, 23 pesos el boleto en colectivo en Ciudad de Buenos Aires, más de 60 pesos en Córdoba, acá 40 pesos, más de 40 pesos, ya uno ni se fija porque carga la tarjeta directamente. Entonces, o tenemos subsidios todos, lo cual es imposible, o todos tenemos el mismo nivel de subsidios, que es el que de los lugares menos favorecidos. Entonces, ese es un razonamiento absolutamente práctico desde lo económico y con un fuerte impacto social y de equidad social. Y sino que tengan subsidio a aquellos que lo necesitan, que no necesariamente es Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, si no van a tratar de acomodar un poco esos números, porque no les conviene políticamente,
ya está dando una línea de trabajo en lo económico. Entonces, ahí es a lo que yo le comentaba recién, de decir, bueno, esperemos, los precios van a seguir subiendo porque parece que van a hacer o van a tomar medidas desde un punto de vista económico, más pensando en tratar de renovar un mandato, de llegar más o menos bien a las elecciones, antes que de empezar a tratar de buscar algún tipo de solución de fondo, ¿no? Clarísimo, lo explicó fantásticamente bien. Ahora, ¿qué pasará con los dólares financieros? ¿Cómo lo ve? Yo creo que ya desde ayer están hablando, no es que dicen hoy abrimos la persiana y vemos qué pasa. Yo creo que ya debe haber habido muchísimas conversaciones ayer a nivel bancos, a nivel Banco Central, a nivel grandes empresas, con lo que es la nueva gestión económica, ¿no? Es decir, con la nueva ministra. Así que hoy no debería, o sea, estamos dentro de ese hándicap, por decir alguna palabra, que se le da ese tiempo de gracia. Acá nosotros vamos a empezar a ver cómo funciona esto, yo le digo, en las próximas semanas, ¿no? Ahí se va a empezar a ver qué es lo que se hace. Usted decía recién, hay que ver qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, o sea, qué pasa con la inflación, qué pasa con el dólar, qué pasa con las tarifas, qué pasa con el gasoil. Bueno, démosle unas semanas para ver qué tipo de respuesta empiezan a dar a esos planteos. Y nos juntemos, obviamente, telefónicamente, si quiere, de acá a 2 o 3 semanas y veamos cuáles son las respuestas a esos planteos, porque en base a eso es que la economía se va a mover. Y cuando hablo de la economía es de todos nosotros viendo qué es lo que hacemos. O sea, si me compro unos dolarcitos, si los guardo a la plata, si todos estamos en el mismo barco, ¿no? Así que bueno, Dios quiera que le vaya bien. Doctor Da Pena, como siempre, ha sido un placer charlar con usted, muy amable, gracias. No, por favor, que tengan una hermosa semana. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con el doctor Lucas Da Pena, doctor en Ciencias Económicas. Radio 10. Siempre noticias. El dólar en las primeras operaciones tras la renuncia de Guzmán y el anuncio de su reemplazante. El blue se comercializa en torno a 275 pesos para la venta. Mientras que en el Banco Nación, la cotización oficial se ubica a 124 pesos con 25 centavos para la compra y a 130 pesos con 25 centavos para la venta, sin cambios con respecto al viernes. Hay alerta amarilla y posibles nevadas en 3 provincias. Rigen diferentes localidades de Neuquén, Chubut y Río Negro. Se esperan valores acumulados de 20 a 45 centímetros en las zonas de alta montaña y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Tránsito. Cielo cubierto en la ciudad, la máxima para hoy es de 14 grados. 11 grados 5 décimas la actual en Buenos Aires, humedad 73%. Más información en ámbito.com. Radio 10, siempre noticias. Nuestro WhatsApp 387-155-167-101. Nuevas barritas de cereales Fortis Naco, hechas con los cereales y frutas más saludables y toda la energía que necesitas para aprovechar el día. En 3 sabores y sin TAC, frutos rojos, frutos tropicales y coco y las riquísimas sabor chocolate orgánico. Barritas Fortis Naco, probalas y cargate de energía. Con Marinaro, Marinaro, ven a disfrutar. Toma Marinaro que te va a gustar. Solicita productos Marinaro al 423-3000 o en pedidos@marinaro.com.ar. Proba Marinaro, te va a gustar.
Al frío, póngale abrigo de Tienda San Juan. Extraordinaria variedad en prendas para la familia y el hogar a los mejores precios. Además, con tarjetas de crédito, 3 y 6 cuotas sin interés. El abrigo de Tienda San Juan abriga mucho más. Nuestro WhatsApp 387-155-167-101. Nuestra gestión se basa en hacer. Por eso, seguimos mejorando las calles con recursos de la ciudad que son tus aportes. Vamos a continuar trabajando con bacheos, asfaltados, enripiados y cordón cuneta en centro, microcentro y en todos los barrios. Estamos mejorando la ciudad. Estamos haciendo. Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta. ¿Alguna vez te sentiste desorientado? Bueno, si eso te pasa, brújula, para jamás perder el rumbo. Ahí vamos a hacer periodismo de verdad, un duelo de ideas donde entre vos y yo empecemos a concluir verdades. Brújula, política para no dormir, todos los sábados, 21 horas, por Flow, y su repetición el día domingo a las 15 horas. Hola, soy Jorge Calvo, vos ya me conocés. Hacemos La Huella Periodismo Ciudadano, porque en la vida siempre hay que dejar una huella. Opinión, debate, verdad, cultura, lo que hay que saber está en La Huella Periodismo Ciudadano. Todos los martes, 21 horas, te voy a estar esperando por la señal de El 10 TV para toda la provincia. En el programa líder, La Huella Periodismo Ciudadano. Mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Formal, casual, clásica, rebelde. Para cada mujer. Lo importante es que seas fiel a vos misma. En Lexis tenemos lo que estás buscando para sentirte auténtica y segura. Vestite con nosotros. Tenemos todo para que te conectes con tu estilo. Visita nuestras 3 sucursales, Alberdi 122, Ituzaingó 98 y Galería Hollywood. La moda y el estilo en Salta están en Lexis. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. 101.5 La Radio 10 Salta. Quo Vadis, con Jorge Calvo y su equipo. La mejor opinión e información seleccionada por un equipo de profesionales que te contarán la verdad para decirte dónde vas. Quo Vadis, con Jorge Calvo. De 10 a 12, en la 10. Tu cita con la verdad. Once minutos es la hora en la República Argentina. 13 grados la temperatura en Salta. Hasta las 12 hacemos Quo Vadis con Jorge Calvo por Radio 10. Bueno, acabo de mantener una charla interesante, sustanciosa, con uno de los mejores economistas, por lo menos para mí, que es realmente medular lo que dice, cómo lo enfrenta. Estamos hablando del doctor Da Pena, Lucas Da Pena, que daba su impresión del momento económico que le toca vivir a la Argentina. Yo vuelvo a insistir, hay una crisis política que deviene luego en una crisis económica. Eso no se puede soslayar. Vamos a hablar ahora con Emiliano Estrada. Ahora le toca ser diputado nacional a Estrada, pero él es economista. De hecho, fue acá ministro de Economía de la provincia de Salta.
la conoce a Silvina Batakis, ha trabajado junto a ella, sabe más o menos su línea de pensamiento en materia económica. Vamos a ver qué opina sobre el momento económico que vive la Argentina, sobre esto que yo denuncio, que hay una crisis política en la Argentina, que inclusive puede llegar a encorsetar lo que cualquier economista, no estoy hablando de Batakis, puede hacer. Yo lo traigo mañana al Papa y lo pongo ahí, y no va a poder hacer nada si seguimos exactamente dentro de la misma línea política que se está fijando. Emiliano Estrada, Jorge Calvo lo saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿cómo se ve este panorama tan complicado que salió a relucir el fin de semana, con la renuncia de Guzmán, con toda una crisis política que no tiene, es decir, el grado de profundidad es extrema, debido obviamente en esta crisis también económica? El dólar ahora está en 275 pesos, es una cosa increíble. ¿Cómo se observa? ¿Qué se puede hacer? En fin, no sé. A ver, Emiliano. Bueno, la verdad que sí, estamos en una situación muy compleja. Creo que el país no logra poner un manto de certidumbre en nada. Me parece que la prueba cabal de esto es la renuncia del ministro por el momento y la forma, más que la renuncia en sí, ¿no? Se suponía que el ministro tenía muy buena relación y diálogo directo con el presidente. Además era uno de los miembros de su equipo de gobierno más cercano a él, ¿no? Claro, y resulta ser que el presidente se termina enterando también en el mismo día de la renuncia, un tiempo Estaba antes, comiendo un asado, dice Alberto, cuando se enteró que lo renunció el ministro. Claro, sin posibilidad de margen de por lo menos tener diagramado el reemplazo antes de la renuncia y demás. Bueno, esa es parte de un poco la descripción de la inestabilidad de la situación política que vive hoy el país. Me parece que el presidente ha, digamos, tenido una postura como de mirar para otro lado, como si eso resolviera los problemas, ¿no? La Argentina tiene problemas, el presidente declama que va a luchar contra la inflación y cree que por hacer esa declaración la inflación va a bajar, digamos, una cosa exactamente absurda. Claro, es decir, no tiene credibilidad el gobierno, ese es el gran problema, ¿no? Sí, yo ahí tengo mi mirada, digamos, si se quiere, distinta del mainstream que establece que la falta de credibilidad o la debilidad presidencial viene de la interna. Yo les digo siempre a todos, que el presidente en cada entrevista o en cada declaración tenga un furcio y meta la pata, no es producto de la interna del gobierno, es producto de él, de que, no sé, cada vez que da una declaración hace alguna declaración en contra y es un... Obviamente, claro, ¿qué tiene que ver eso con la interna? Absolutamente nada que ver. Son dos cosas distintas. Que esa falta de credibilidad deviene de que, no sé, a las 7 de la mañana de una entrevista diciendo que debería subir las retenciones, pero aparte relatándolo, digamos, como si fuese un comentarista de la realidad, y a las 9 de la mañana tiene que salir corriendo el ministro de Agricultura a decir que no va a haber ninguna suba de retenciones, y a las 12 se desdice directamente de lo que fue la entrevista a las 7 de la mañana. Bueno, todo eso ha generado un caldo de cultivo de inestabilidad y que, si bien es cierto, las internas de la coalición gobernante, la gran parte de esas internas se han tenido que ver, digamos, con debates o discusiones de política económica, ¿no? Digamos, hay sectores que dicen no hay que subir la tasa, otros dicen que sí, otros que no hay que subir tarifas, otros que sí, pero es un debate de política económica hasta ahí. El problema se agrava con esta debilidad, digamos, de la figura presidencial, pero que es una debilidad autoinfligida, y un equipo económico que no ha podido dar resultados de lo que espera la sociedad, ¿no? Hoy el dólar sube, y yo le preguntaba a unos amigos, le digo, a ver, ¿por qué sube el dólar? ¿Por la inestabilidad? ¿Qué sé yo? Por la incertidumbre. Ahora, se fue Guzmán, no es que se lesionó Messi una semana antes del Mundial y le toca a Emiliano Estrada o Jorge Calvo reemplazarlo a Messi. Se fue Guzmán, se va Guzmán con 70% de inflación, con una brecha cambiaria. Claro, 100%. No es que se fue Messi en todo caso. Exacto. O sea, era un pésimo ministro, a tal punto que nadie lo quería como ministro. Ahora se fue,
pero eso que se fue agudizó la crisis política que vive el gobierno. O sea, no es que se fue un ministro extraordinario que tenía todo, que ahora va de... No, al contrario, se fue un mal ministro que había sido apuntado ya hace mucho tiempo. Ahora, dentro de este contexto, yo te pregunto a vos, porque me imagino que por ahí conoces el entorno y demás. Cristina, no sé si fue por influencia del propio Scioli, acordémonos que Cristina Batakis había sido seleccionada por el propio Scioli cuando él era candidato a la presidencia de la Nación, y había formado, ¿no?, su equipo de gobierno en caso de acceder a la presidencia, y ahí ya se decía que que Silvina Batakis iba a ser la ministra de Economía de Scioli si él era presidente. Macanudo. No se dio con Scioli, pero se da ahora. Cristina la quería a Silvina Batakis. El presidente en ejercicio, estamos hablando de Alberto, ¿a quién quería? Lo quería como jefe de gabinete a Massa, sacarlo de donde está, y lo quería a Lavagna, al hijo de Lavagna, Marcos Lavagna, como candidato a ministro de Economía. Y el otro que terciaba ahí adentro era Axel Kicillof por Kapitanich. Ese era más o menos lo que se trataba de hacer, hasta que finalmente habló el presidente con Cristina y terciaron en que esta mujer, que es Silvina Batakis, fuese la ministra. Vos la conocés a Silvina porque trabajaste con ella, era la secretaria de provincias en el ministerio. ¿Cómo se ve desde el punto de vista técnico a Silvina Batakis? ¿Qué orientación tendrá? ¿Cómo será? ¿Qué querrá Cristina que haga ella? ¿Cómo se ve ese panorama? Mira, Silvina es una persona, muy formada en términos académicos, además de economista, tiene 3 maestrías realizadas en Europa, ha estudiado en muchos países y ahora estaba haciendo un doctorado. En términos de idoneidad está muy formada, tiene mucho conocimiento del Estado, cosa que no es menor, porque yo siempre digo, para ser, gerente de un hospital, uno tiene que ser médico, prepararse y entender de administración de la salud pública. Y Silvina tiene todas esas características. Naturalmente, le toca el contexto más complejo que le podía tocar, pero es una persona de una mirada bastante flexible y pragmática. Yo con Silvina compartí muchísimas horas de charla, generalmente en almuerzos o cosas así, por haber trabajado día a día con ella durante 2 años. Y siempre llegábamos, de hecho el último almuerzo creo que fue hace 3 semanas, y estábamos charlando, y siempre llegábamos a puntos en los que decíamos, sí, claro, tal cosa, depende del momento, depende del contexto. O sea, no es una persona que esté encapsulada en decir, no, hay que hacer esto, sí o sí. No, es bastante pragmática, mirar la situación, mirar el contexto y decir, en este contexto me parece que podemos hacer esto que capaz que hace 2 años no se podía hacer, o viceversa. Y creo que eso es lo que necesita la Argentina, gente capacitada, con idoneidad y con pragmatismo, digamos. Me parece que no admite más facciones la realidad argentina, lo que necesita es pragmatismo y sobre todo gente con idoneidad, que es lo que está faltando en muchísimos gobiernos y en muchísimos cargos de funcionarios que no tienen idoneidad para el cargo, ¿no? Claro, por eso digo ahora, Silvina Batakis tiene toda esa experiencia, esa capacidad, esa idoneidad, pero habrá que ver que no quede encorsetada dentro de las políticas que le fije el Ejecutivo, ¿no? Ese es un tema sin duda muy importante. Que muchas de las cosas ya están fijadas, por ejemplo, las metas monetarias, las metas financieras, las metas de reservas, todo lo que está en el acuerdo con el fondo ya está fijado, con lo cual tampoco es que hay mucho margen al respecto. Pero van a tener que revisar, me parece, las metas con el fondo, ¿eh? Y sí, vos sabés bien que yo desde el primer día dije que ese acuerdo así como estaba era incumplible, creo que eso va a suceder tarde o temprano. Mira, hasta el día de hoy me acuerdo lo que me dijiste, y era lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, porque volvemos a lo mismo, a la declamación, digamos, decir que va a luchar contra la inflación no te resuelve el problema de la inflación, o decir que firmás un acuerdo con el fondo para cumplir tales metas no hace que las cumplas, digamos. Además de firmar un acuerdo, hay que después gestionar la política económica para que ese acuerdo sea viable. Y creo que
el momento que necesita la Argentina es un momento donde lo que digas lo cumplas, porque si no la incertidumbre no frena nunca, digamos. Yo lo que le diría a Silvina, anoche estuve hablando un poco con Silvina, es lo que sea que te comprometas a hacer, hacelo, digamos, porque ya la Argentina no admite más incertidumbre y no admite más ministros de Economía que se equivoquen en sus propios proyecciones, ¿no? Uh-huh. Clarísima la explicación. Muy bien, Emiliano, te agradezco como siempre tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, un abrazo. Quo Vadis con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Emiliano Estrada, diputado nacional y economista. Once 22 minutos en la Argentina. Este debe ser uno de los pocos acá en Salta que la conocen muy bien a Silvina Batakis, como él dijo. Así es. Trabajó mucho tiempo con ella. Acuérdate que Silvina Batakis era la secretaria de provincias en el Ministerio del Interior. Era la segunda de Guado de Pedro. Y Emiliano Estrada era el subsecretario de provincias. Así es. Ya dependía directamente de ella. Ambos economistas, ambos de la línea política. Es una mujer que tiene evidentemente una experiencia y una idoneidad. Y nosotros también hablamos con Batakis, decíamos hace un rato, varias veces, vimos una funcionaria pública, ¿qué te puedo decir? A mí personalmente me causó muy buena impresión. Ahora, sí. de allí a que pueda transformar esto es muy difícil. Es la opinión que sostiene tanto Estrada como el otro economista que hablamos recién, que es Lucas da Pena. Ahora, ¿por qué? Porque tienen el tema económico, que está supeditado a las políticas que dicte el gobierno, lo que quiera hacer el gobierno. Y además de eso, ya tiene un margen muy pequeño para ver qué es lo que tiene que ver hoy Silvina Batakis. Se sienta ahí y dice, bueno, muy bien, tengo el problema con el Fondo Monetario Internacional, lo tengo que resolver. Tengo el problema con el Club de París, lo tengo que resolver, tengo que pagar 2.700 millones, y de hecho se iba a ir a Francia. Este martes salía a Francia Guzmán. Así es. Y le renunció en el medio. Sí. Ajá. Así que tiene que ver ese problema. Tiene que ver el problema de los planes, tiene que ver el problema energético que tiene hoy la Argentina. Ajá. O sea, tiene un frente donde seguramente, bueno, ahora todos, me imagino, que todos terminarán ayudando. Hay una cosa que ha dicho Estrada, da pena. Sí. Los señores quieren ganar el año 2023. No sé si tienen alguna chance, creo que no tienen ninguna. Pero más allá de eso, dirán, bueno, a ver, si queremos ganar, lo menos que podemos hacer es gobernar bien lo que queda, estos 1 año y 3 meses antes de las elecciones. Tratemos de controlar el tema inflacionario, tratemos de generar más riqueza, eliminar los bolsones de pobreza. No los van a eliminar, digo eliminar en un modo de luchar contra eso. Ahora, si eso no hacen, bueno, evidentemente el futuro de esta gente está cantado, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy el dólar libre abrió a 2.70 y algunos lugares, algunas cuevas en Buenos Aires lo piden 2.80 por el dólar. O sea que la devaluación se hizo sola. Siempre pasa lo mismo, el mercado es el que termina devaluando. Le pasó a Macri, le pasó ahora a estos. Yo no sé dónde vamos a ir con esto. Vuelvo a decir, el tema económico es totalmente impredecible en la Argentina de hoy. Y relacionado un poquito a la parte política, Jorge, recordemos que Batakis también depende de Sergio Massa, viene de ese lado, digamos. No. ¿Por qué de Sergio Massa? Claro, por lo menos lo que yo leía anoche, que cuando se determinaba de que quién iba a asumir, por ejemplo, lo primero que se decía que capaz que podía asumir Sergio Massa en el Ministerio de Economía, que en una Argentina como está, podría haber sido, ¿no? Se empezaron a nombrar varios economistas después de las reuniones en donde Alberto Fernández la tuvo que llamar, ¿no? Por intermedio de una de las abuelas de Plaza de Mayo a Cristina, para renegociar y ver qué es lo que se define. Se decía de que entonces el que estuvo reunido también con Alberto Fernández fue Sergio Massa, y fue uno de los que dijo, ¿no?, que podría ser Batakis la que asuma en cuenta de Guzmán. No. Yo te voy a explicar cómo fue el tema. A ver.
Alberto estaba comiendo un asado. Ay, sí, qué rico, Jorge. Eran las 5 de la tarde del día sábado. Ahí viene y le presentan, le dicen, che, acaba de renunciar Guzmán. ¿Cómo puede ser si tienen que ir? Bueno, sí. Ajá. Acaba de renunciar Guzmán. Sí. Se levantó del asado atragantado ahí con un vacío que estaba comiendo Alberto. Sí. Empezó a decir improperios, inmediatamente lo llamó, le dijo, ¿cómo puede ser que me renuncie? Yo te advertí claro. que iba a renunciar por el problema energético que tiene el país. Yo necesitaba que estos dos tipos que están en la Secretaría de Energía salgan de ahí para que yo pueda manejar el tema con libertad. No entendiste y ahí está mi renuncia. Ahora, allí vino Massa, pero ¿por qué vino Massa? Ay, ¿por qué, Jorge? Porque Massa es parte de la mesa chica del gobierno. El gobierno también es de Massa, eso hay que decirlo para que Massa no se despegue. Todos tienen que quedar pegaditos los que aportaron al gobierno, ¿no? Entonces Massa ayudó primero a pensar, en segundo a aportar lo que él cree que tiene que aportar. Pero ya lo dije recién, Silvina Batakis iba a ser la ministra de Economía en el caso de Scioli sea presidente de la Nación, ya lo había dicho él. Entonces ahora se desempeñaba ahí en el gobierno. Vino Scioli y dijo, esta es la mujer. Y la sugirió, ¿sabéis quién? Cristina Fernández. Porque el presidente de la Nación quería que Massa se convierta en jefe de gabinete y que el hijo de Lavagna, ¿cómo se llama? El hijo de Lavagna, el que está en el INDEC, Marco Lavagna sea el nuevo ministro de Economía. Cuando le dijo eso Cristina dijo, no, mira, esta me parece que es la persona. Kicillof lo quería poner a Capitanich, imagínate el grado de locura del tipo. ¿Por qué no fueron a buscar a la hija de Maradona a ponerla? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Inés Liendo es una mujer que ayer vi que estaba presente en las redes sociales, pero valoro de Inés Liendo la capacidad como para darse cuenta del momento que vive el país, y eso me encanta. Así que por eso dije, bueno, sería interesante echarlo conmigo un minuto. Inés, Jorge Calvo te saluda, buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué se ve o qué ves vos en todo caso de todo lo que nos ha sucedido a los argentinos este fin de semana, el inicio de semana hoy lunes, el dólar en 2.80, Batakis, la nueva ministra que va a asumir a las 5 de la tarde, un gobierno que está realmente en el abismo, con un país que está también en el abismo, crisis intestinas dentro del Frente de Todos, un gobierno sin credibilidad, sin confiabilidad, con una serie de vencimientos que tienen en ciernes la Argentina. Así puedo seguir nombrándote un montón de cosas, ¿no? Porque que son ingredientes de esta ensalada increíble que obviamente si uno la come puede quedar en terapia intensiva, ¿no? Sí, la verdad que la foto que nosotros vemos hoy del gobierno nacional es muy preocupante y alarmante. Ahora, a mí siempre me dicen que soy muy crítica con el gobierno y que soy muy dura a veces en los términos en los que me refiero, pero lo que está pasando hoy es el resultado de lo que nosotros decíamos al inicio de esta fórmula presidencial. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el momento que Alberto Fernández decide ser presidente, una persona que 6 meses antes o 4 meses antes, no me acuerdo bien, no tenía ni la más mínima idea que lo iba a hacer, fue solamente una confluencia de voluntades para llegar al poder. Nunca armaron un plan, nunca vieron qué equipos iban a tener, nunca supieron cómo lo iban a hacer. Entonces nosotros hoy estamos siendo víctimas y rehenes de esta falta de preparación para asumir un Estado nacional. Lo único que motivó a este grupo de personas fue sus ambiciones de impunidad judicial, delictivas en realidad. Fue lo único que los unió. Ese fue el objetivo. Entonces hoy vemos, como bien decís, un gobierno que está a la deriva, un gobierno que no tiene un plan, un gobierno que nos dijo hace un poco más de medio año que iba a combatir la inflación, que arrancaba la guerra contra la inflación. Llevan emitidos en el último mes 1 billón de pesos. 1 billón. Tenemos la emisión monetaria más grande de los últimos 30 años. Entonces, claramente lo que estamos viendo es un desgobierno. Un equipo, ponerlo entre comillas, un grupo de personas desunidas, fraccionadas, una vicepresidente desesperada, que no respeta nada, que tiene una ambición personal que la enceguece, un presidente que no preside, un Alberto Fernández que
que no puede liderar, que no tiene consenso, que no tiene ni siquiera autoridad como para marcar un rumbo. Y lo que pasa hoy con esta señora Batakis es un ejemplo de ello. La ministra que tenemos ahora de Economía es del riñón de Cristina Fernández de Kirchner. Viene de la provincia de Buenos Aires. Viene de fundir la provincia de Buenos Aires. O sea, estaba en el Ministerio del Interior en la gestión de Alberto Fernández, con Guado de Pedro, otra persona muy del riñón de Cristina Fernández de Kirchner, pero anteriormente, durante la gestión de Scioli, fue la ministra de Economía de Scioli. Y todos saben cómo dejó la provincia de Buenos Aires. No es algo que ahora lo estamos diciendo un poco para preocupar a la gente. Dejó una provincia fundida. Cuando asumió el gobierno de María Eugenia Vidal, no se podían pagar sueldos, no se podían pagar aguinaldos. Esa fue la gestión exitosa de la señora Batakis. Ahora yo ahí hago una salvedad, ¿no? Sí. El que dejó la provincia fundida es Scioli. Pues Scioli la eligió a ella y Scioli nunca hay que soslayar primero la responsabilidad que tienen los ejecutivos al elegir las personas, porque ellos son los que diseñan las políticas. Por ejemplo, en este caso, asume Batakis a las 5 de la tarde, pero Batakis va a tener que seguir la línea de pensamiento, lo que le esté indicando Alberto Fernández y Cristina Fernández. No creamos que o vamos a ser tan ilusos o inocentes de creer que Batakis va a hacer lo que ella quiera. No, está encorsetada dentro de las políticas económicas. Por eso siempre sostengo que esta crisis que está viviendo hoy la Argentina es una crisis política, fundamentalmente política, que deviene luego en una crisis económica que eyecta del gobierno a Guzmán y lo pone hoy en ascuas no solamente al gobierno, sino al pueblo argentino, porque nosotros ayer veía el periodismo y decía 25 horas sin ministro de Economía, era como para suicidarse, cuando en realidad el responsable de todo es el presidente de la Nación, no el ministro de Economía. Entonces, ese es el tema. El ministro de Economía, cuando fundamenta su renuncia, lo explica que no puede seguir gestionando con las condiciones impuestas y con la falta de autonomía y de autoridad. Claro. Eso es en realidad lo que lee el pueblo, lo que se nos comunica a nosotros. Interiormente hay una crisis de poder, no solamente política, hay una crisis de poder porque nadie sabe quién es el que está al mando. La persona que hoy digita todo, que es Cristina, porque no hay otra opción. O sea, si vos bien decís, el que baja línea, que baja los lineamientos es el presidente. Es el presidente si tuviese la investidura para tal, o si tuviese la autoridad para hacerlo. Claro. Cosa que no ocurre. Por eso buscan una persona tan, digamos, kirchnerizada y dura, porque es bien del núcleo duro del kirchnerismo. No trae a la Baña, no trae a una persona un poco más de una impronta técnica o profesional. Trae una militante que coincide 100% con la ideología de la cámpora, que está en contra de lo que es la producción, de lo que son las economías regionales, muy a favor de avanzar sobre la propiedad privada, sobre aumentar planes sociales, ir al impuesto a la renta inesperada, al impuesto a la herencia, todas esas políticas que han demostrado su fracaso en la práctica. Entonces, yo creo que ella eligen este perfil para que coincida un poco con los lineamientos y no tengan de nuevo una persona que renuncie. Es cierto que nadie quería agarrar este fierro caliente, eso también es cierto, pero no nos engañemos, esto no es una decisión de Alberto Fernández, esto responde nítidamente a una cabeza como la de Cristina Fernández de Kirchner y a un armado que tiene la vicepresidenta en el Poder Ejecutivo. Totalmente lo que decía al principio. Acá la que sostuvo a Batakis es Cristina Fernández, fue sugerida por ella o impuesta, como quieran verlo. No, y además algo más, Jorge, estamos viendo dentro del propio gobierno, que yo creo que esto es lo más preocupante, un vacío de poder. El propio gobierno se está boicoteando desde una facción a la otra. Y esto no es la primera vez que ocurre, esto empezó el mismo día en que asumió Alberto Fernández, ¿no? Es que por eso, porque no fue una fórmula dedicada a gobernar la Argentina, a sacar el país adelante. Fue una fórmula dedicada a obtener poder, a seguir pisando las cajas del Estado y a conseguir lo único que le preocupa a la vicepresidente, que es su impunidad. Ella arregló con Fernández para que le garantice la impunidad, para que los jueces no la persigan. Hoy ella está complicada judicialmente. Alberto no pudo dominar a la justicia, por más que intenten este proyecto disparatado de los 25 jueces,
no lo están pudiendo hacer, tienen una posición fuerte, tienen un pueblo que se manifiesta en contra, y eso la mujer esta la está desesperando. Y en esa desesperación necesita tomar el rumbo del gobierno. No sé para qué objetivo, yo no creo que sea tan torpe de candidatearse, pero pareciera que quiere asegurarse un próximo gobierno que le garantice una impunidad que Alberto Fernández no le pudo dar. Por inoperancia, no porque no lo haya querido hacer, ¿no? Clarísimo. Muy bien, Inés, gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, te mando un beso grande, Jorge. Muchas gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Inés Liendo, dirigente del PRO. Formal, casual, clásica, rebelde. Para cada mujer. Lo importante es que seas fiel a vos misma. En Lexis tenemos lo que estás buscando para sentirte auténtica y segura. Vestite con nosotros. Tenemos todo para que te conectes con tu estilo. Visita nuestras 3 sucursales, Alberdi 122, Ituzaingó 98 y Galería Hollywood. La moda y el estilo en Salta están en Lexis. Nuestro WhatsApp 387-155-167-101. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensá en hacerlo realidad. Pensá en hacer grande tu futuro y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. El amigo, los mejores precios, la mejor atención. El amigo, es su corralón. Corralón El Amigo, todo para construir siempre más barato. Juegos de baño, griferías, chapas, viguetas, puertas, ventanas, membranas, lana de vidrio, cemento, adhesivos y todo para la construcción a los mejores precios. Haga valer su dinero. Compre en Corralón El Amigo, siempre más barato. Avenida Chile 1450. El amigo, el más amplio surtido para su elección. El amigo, es su corralón. Vuelven los Pumas a Salta. No te lo podés perder. Este 9 de julio viví el Día de la Independencia en un test match frente al poderoso seleccionado de Escocia. Entradas disponibles en www.ticketek.com.ar. Tan linda que enamora. Formal, casual, clásica, rebelde. Para cada mujer. Lo importante es que seas fiel a vos misma. En Lexis tenemos lo que estás buscando para sentirte auténtica y segura. Vestite con nosotros. Tenemos todo para que te conectes con tu estilo. Visita nuestras 3 sucursales, Alberdi 122, Ituzaingó 98 y Galería Hollywood. La moda y el estilo en Salta están en Lexis. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Hola, soy Jorge Calvo, vos ya me conocés. Hacemos La Huella Periodismo Ciudadano, porque en la vida siempre hay que dejar una huella. Opinión, debate, verdad, cultura, lo que hay que saber está en La Huella Periodismo Ciudadano. Todos los martes, 21 horas, te voy a estar esperando por la señal de El 10 TV para toda la provincia. En el programa líder, La Huella Periodismo Ciudadano. Mirada y saber cuál es el camino. Nuestro WhatsApp 387-155-167-101.
Nuevas barritas de cereales Fortis Naco, hechas con los cereales y frutas más saludables y toda la energía que necesitas para aprovechar el día. En 3 sabores y sin TAC. Frutos rojos, frutos tropicales y coco y las riquísimas sabor chocolate orgánico. Barritas Fortis Naco. Probalas y cárgate de energía. 101.5 La Radio 10 Salta. Quo Vadis, con Jorge Calvo y su equipo. La mejor opinión e información seleccionada por un equipo de profesionales que te contarán la verdad para decirte dónde vas. Quo Vadis, con Jorge Calvo. De 10 a 12, en la 10. Tu cita con la verdad. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. 11:43 minutos es la hora en la República Argentina. 14 grados la temperatura en Salta. Hasta las 12 hacemos Quo Vadis con Jorge Calvo por Radio 10. Ayer, por ejemplo, que bueno, todo el mundo entró a las redes a Sí, sí, hablar. sí, sí. Sí. A Uno de los opinar. que tuiteó ahí apoyando a Batakis es el gobernador de Salta. El doctor Gustavo Sáenz hizo su tuit diciéndole que le desea lo mejor, que viste cómo es muy efusivo siempre. Y siempre, Jorge. Sáenz deseándole que haga todo bien, que esto y que lo otro. Bettina Romero también utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse allí y dijo: no podemos ni merecemos vivir con esta inflación descontrolada. Así es. Una dura crítica que me parece, yo personalmente la felicito a la intendenta. Pues lo dijo con mucha claridad en su cuenta. Mirá, te lo voy a leer. En los últimos 2 años, el kirchnerismo superó todos los récords. Aumentó la canasta básica y la inflación en el país, el dólar, la cantidad de pobres, el riesgo país y el tamaño del Estado. Vivimos en una preocupante crisis económica con una creciente incertidumbre política. Eso tuiteó Bettina Romero, que me parece que le dio en el clavo al exponer los problemas que hoy nos hace vivir el gobierno Le nacional. sumo una parte más, porque puso un gobierno nacional que en lugar de buscar soluciones se pelean entre ellos. Internas, divisiones y más peleas, cuando lo que la Argentina necesita es un plan para estabilizar nuestra economía. No podemos ni merecemos vivir con esta inflación descontrolada. Obviamente nadie merece el destino que estamos teniendo, pero, mis queridos amigos, acá vuelvo a lo que decía Inés Liendo, que en todo caso es coincidente con lo que había manifestado yo también en el editorial, no esta vez solamente, sino en otros que vengo haciendo hace mucho tiempo, denunciando que esto iba a pasar. Bueno, no la primera vez que hay tener una crisis de gabinete, Y no. ya lo había tenido Alberto después de las elecciones del año 2019. De los 21 ministros que tiene Alberto, solamente 8 quedan hoy que pertenecen a él, todos se los hizo borrar a Cristina, lo fue sacando uno por uno, otros se reciclaron dentro del gabinete. Así es. Pero lo cierto es que ¿quién no podía imaginar lo que iba a pasar con una dupla que, como bien dijo nuestra entrevistada, estamos hablando de Inés Liendo, que 2 personajes como Alberto y Cristina podían funcionar en una sociedad política, cuando los dos son ambiciosos? Cristina además es perversa, el otro además es torpe, tonto. Entonces, ¿cómo puede funcionar esto así? Alberto Fernández la vino criticando a Cristina permanentemente desde que salió del gobierno, y resulta ser
que nunca, como dijo Liendo, se imaginó que podía llegar a ser presidente, ¿no? Un día se despertó a la mañana y dijo, Cristina, vos vas a ser el presidente. ¿Cómo que no, que sí, yo voy a ser el presidente? Bueno, macanudo. ¿Qué es lo que quería ella? Su impunidad. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Trabajar para su impunidad. Ahora, no le convenía a Alberto que la señora salga impune, porque después le iba a disputar el poder a él. Claro. Entonces ha hecho las cosas a medias. De ahí vienen esos proyectos trasnochados de modificar la corte, hacer esto, hacer el otro. Sí. ¿No? El lawfare de Milagro Sala, lo que decía yo en el editorial. Todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo puede un país que es cómplice? Nosotros no podemos mirar para el costado y hacernos los distraídos. Por eso en el editorial planteaba también eso. Un país que no mira más allá de su nariz, de su fanatismo, que se ha vuelto absolutamente populista, que solamente está pensando en que le den sin dar nada a cambio, cree que todo puede recibir sin trabajar, planeros de toda índole, que han creado ellos, que son los que venden su conciencia cívica. Y por eso, macanudo, el tipo tiene plan, ahora no vota, se terminó, eso tiene que salir una ley ahora. Eso es lo que deberían exigir. Y sí. Entonces el tipo está inhabilitado de votar, porque es parte interesada. Entonces, ¿a quién va a votar? Al que le está dando de comer, ¿no es cierto? Sin que él haga absolutamente nada. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que el sistema democrático sea más justo y haya realmente una representación de las mayorías. Entonces, acá como las mayorías están, ¿qué te puedo decir?, esclavizadas a través del clientelismo político, bueno, la gente sigue votando exactamente lo mismo, arruinando el destino del resto de los argentinos que producimos. Entonces, ese es el tema central. La pelea intestina entre estos dos señores que son Cristina y Alberto, que uno ve una cosa, el otro ve otra, y todos tienen intereses económicos y políticos. Por ahí pasa el tema. Entonces, nosotros estamos en el medio, somos el jamón del sándwich. Pero esta situación nos está golpeando terriblemente y hacen, por ejemplo, que nadie pueda vivir con tranquilidad, que es lo que denuncia la intendenta. Bueno, ¿qué más? Te decía hace rato, Jorge, de que hay un par de frases que han recopilado algunos medios nacionales con respecto a la nueva ministra de Economía. ¿Qué es lo que opina la ministra? Antes de asumir, ¿no? Ya veremos ahora qué es lo que puede llegar a decir. Sí. Los salarios deben ir por encima de inflación, fue lo que dijo en alguna oportunidad. Ajá. Con un Estado que planifica e interviene, dice que confía en que para bajar la inflación es necesario diversificar la estructura productiva, que los salarios deben ser más altos que los precios y que hay que regular el precio del combustible. Habló también sobre el control cambiario. Ajá. Dice que lo sugiere hasta el FMI, pero trataría de bajar la presión del tipo de cambio a través del turismo, dice. Debería haber un tipo de cambio diferencial por otros sectores y también más control de las importaciones. Alguna de las frases que en algunas entrevistas las dijo Batakis, ¿no? También habló, déjame que siga acá, del déficit fiscal. Dice que mientras la idea de la baja del déficit fiscal es profesada por el discurso económico de la oposición y los lineamientos de acuerdo con el Fondo Monetario, la nueva ministra cree que se trata de una variable manejable entre el 2%, el 3% o el 5%. Usan el déficit como el problema, pero no es tan distinto a otros países. Lo mejor es el superávit gemelo que solo sucedió con Néstor Kirchner, había dicho en alguna oportunidad. Ajá. Bueno. Veamos a ver tweets. Vamos un poquitito a tweets, porque uno de los que salió a hablar opinando sobre la salida, sobre la renuncia del ministro Guzmán, fue Guillermo Moreno, quien insistió con una asamblea legislativa para reemplazar al presidente Alberto Fernández, y dijo que es una ley constitucional. Lo que él pidió es que el Congreso intervenga, como ya lo había hecho en el 2001, frente al estallido político, y que había dado como resultado la elección de Duhalde. En este caso vos respondiste en tu cuenta de Twitter, recordemos que es @calvo_jorge_calvo, y dijiste: los legisladores nacionales, todos, también tienen responsabilidad en esta crisis y la catástrofe sobreviviente. No se anticiparon a pasar de las luces rojas desde hace rato.
deberían convocar a una asamblea y estudiar si es posible destituir al presidente y vice por incapacidad. Bueno, evidentemente todos son responsables. Son responsables también quienes lo eligieron, son responsables los legisladores que no dicen nada, miran ahí, están todos ahí. Se está cayendo el país y todos siguen mirando ahí. Ah, no, pero yo no quiero ser golpista. No, muchachos, para eso hay una ley. ¿Qué es lo primero? El país. El país es lo número uno. Nadie puede dejar de pensar en otra cosa. Entonces hay que asumir las cosas que uno hace. ¿Qué más? Hablando de asumir, Alberto Fernández asume que deberá obviamente renegociar el acuerdo con el FMI tras el cambio de gabinete. Vos opinaste, cualquier persona pensante ya en el 2019, al momento de elegir esta dupla peronista-kirchnerista, debió suponer que esta crisis política iba a ocurrir. Esta pelea sin retorno con las terribles consecuencias para el país, para no olvidar. Es lo que hemos dicho también en el editorial, lo repetimos ahora. ¿Quién no podía mirar lo que iba a pasar? A menos que sea un inocente, ¿no? Era imposible sostener una sociedad política de este tenor. También tras la renuncia de Guzmán, las autoridades de Juntos por el Cambio opinaron y reclamaron responsabilidad al gobierno frente a esta crisis. Vos respondiste, anunciaron una nueva etapa del Frente de Todos a partir de mañana y la esperanza es Sergio Massa. Su incorporación no cambiará nada, es tan inconfiable como los que están ahora. Bueno, ese tuit se hizo en el momento en que sonaba que Massa podía hacerse cargo del Ministerio de Economía o de la jefatura de gabinete. Pero el tema no pasa, vuelvo a decir, por eso. No hay que ser confuso o confundir en las ideas. El problema acá es el gobierno. El gobierno no tiene credibilidad. Vos no puedes salir a los mercados, a los inversores, a las bolsas, creyendo que te va a ir bien cuando vos sos totalmente inconfiable. Sos una persona que no tiene crédito, que todo lo hiciste mal, que no tenés ningún tipo de trayectoria que te avale en ese sentido. Entonces vos podés ponerlo, como decíamos hace un momento, para ser sumamente gráficos, al Papa de ministro y va a tener el mismo resultado. Primero, por la inconfiabilidad del gobierno. Así y es. segundo, porque viene con el mismo plan que ya fracasó. Que es lo que decíamos hace un momento, el planero, el subsidio aquí, el subsidio allá, que esto, que lo otro. No es así la historia. Así nunca funcionó nada. Entonces tienen la misma receta y el mismo gobierno, el resultado está a la vista. Te sumo un tuit relacionado a eso, Jorge. A ver. Un gobierno desde siempre sin credibilidad. Fernández dijo que hay una crisis de crecimiento de la economía. Otra mentira. Por eso estamos como estamos. Se fue el ministro de Crecimiento y él depende de la autorización de su vice. Es lamentable. Es la realidad. De ella depende. Imagínate vos, ¿dónde se vio que los tipos se estaban armando con Massa? Estaban todo el reunión del albertismo. Exacto. El señor es el presidente de la nación y estaba viendo si la llama o no la llama a Cristina para que la autorice. ¿Quién es el ejecutivo? Es él. Pero esto es una cosa que ya lo sabemos. Pero cualquier tipo que mira de afuera, por eso está la prensa española, la de Brasil, la de Estados Unidos, que han dicho, señores, ¿dónde viven ustedes? ¿No? Esperando la autorización de Cristina Fernández, como si ella fuese la presidenta de la nación, y es a la inversa. Pero además de eso se suman otros detalles que también vale la pena tener en cuenta, ¿no? Alberto Fernández ha perdido la pulseada. En este caso volvió a ganar Cristina Fernández, porque logró imponerle la persona que ella quería. ¿Te das cuenta? Claro. Más allá de las ausencias y de lo demás. ¿Qué más? Bueno, y otro del que dio su opinión económica fue Javier Milei y propuso un rodrigazo tras la salida de Martín Guzmán. Lo que dijo el diputado de La Libertad Avanza es incorporar al ministro del calibre de Celestino Rodrigo y calificó al funcionario saliente de incompetente. Lo que vos dijiste es, o sea, propone que la gente siga perdiendo. ¿Qué es el rodrigazo? Empecemos porque hay mucha gente que por ahí no sabe qué es. Que no recuerda. Celestino Rodrigo fue ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón y en el año 1975
provocó esta fenomenal devaluación del peso argentino. O sea, mira lo que es la tragedia de la Argentina durante todos los gobiernos peronistas también, ¿no? Ujú. Más allá de que alguno me dice, chiche, te estás olvidando de la Rúa, te estás olvidando de Alfonsín. Pero en todos hubo tragedias. Ahí Celestino Rodríguez devaluó el 60% en menos de 24 horas. O sea, la gente se acostó hoy y amaneció hoy con otro valor del peso. Y eso es lo que proponía Milei. ¿Cuál es la razón? Y la gente tiene que seguir pagando el costo de la política. ¿Qué más? Jorge, y encima lo estaba mirando ayer en vivo a Milei, Jorge, desastrosa la opinión en vivo, ¿eh? Parece que es como que la estudia antes, pero viste el político que da vueltas en el mismo cassette y no dice nada. Pero además Es viste que imposible. el tipo ya está totalmente ya está, y lo estaba viendo en vivo, ayer. En las encuestas, en todo, ¿no? Hablando de opiniones, también el expresidente del Banco Central, recordemos que, ¿quién es? Martín Redrado, dijo que es necesario un acuerdo con la oposición en el Congreso y reformas fiscales y monetarias. Esas vendrían a ser las condiciones que puso Martín Redrado en el caso de asumir como ministro de Economía, ¿no? No, primero que nadie lo tentó. Ah, bueno, Primero. pero él ya se puso, Jorge, viste que los No, medios no, empiezan a nombrar a todos los que ya Claro, pasaron. bueno, pero Entonces una dijo, cosa es que lo bueno, ya nombren- que si me llaman, yo diría esto, ¿no? Obviamente que vos opinaste, renunció Guzmán, un ministro desastroso y sin plan, pero el verdadero problema es el gobierno K, despreciado y sin credibilidad desde hace mucho. Los Fernández, Massa, Kicillof, Máximo, los gremialistas, Scioli, Mansur, De Pedro, todos sin credibilidad causan esta crisis política. A ver, esto lo decíamos también con Emiliano Estrada. Ujú. O sea, no es que se fue el Schumacher de la Fórmula 1 o el Messi del fútbol. Se fue un ministro inefable, o sea, un ministro controvertido, un ministro que, lejos de hacer las cosas bien, de orientar como debía haber orientado en materia económica al gobierno, ha hecho prácticamente todo lo que le pidieron y los resultados están a la vista. Entonces, por eso es que a mí no me preocupaba el ministro, y hasta el día de hoy no Y me ya preocupa está, el ministro. claro. Lo que me preocupa es qué receta va a aplicar el ministro y el gobierno, que no le da el apoyo político necesario para tener credibilidad. Son las dos cuestiones que les pido que anoten, porque son las claves para el resurgimiento de la política económica del gobierno. Un gobierno que le dé respaldo y no tiene cómo respaldar porque no tiene credibilidad. Y la receta que va a aplicar, si es la misma que vienen aplicando, todo va a tener el mismo resultado. No hay que ir a Harvard para enterarse de eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, y en este acto que llevaba a cabo la presidenta el sábado mientras renunciaba el ministro Guzmán, una de las cosas que sonaba era Cristina presidenta y vamos todos con Cristina a liberar el país. Fueron las consignas que sonaban Ajá. esta tarde. Vos comentaste en ese momento, arruinó al país con un gobierno con sotero testimonial como Alberto Fernández. Ella lo eligió y luego lo manejó y manipuló. Ahora quiere deshacerse de Alberto. Imagina entonces su presidencia en 2023. Los fanáticos felices porque tendrán planes para recompensar su estupidez. Y claro, bueno, es un poco esto antes de que se desate la renuncia de Fernández, cuando ella estaba en De Guzmán. Ensenada dando el discurso y el Claro. otro estaba comiendo el asado. Claro. Bueno, Sí, Jorge, todo lo que Villada, pasó. que es el ministro de gobierno acá en Sí, Salta, sí. remarcó que la renuncia de Martín Guzmán como ministro de gobierno de alguna manera ya se veía venir. Resaltó que se haya tomado la decisión de nombrar su reemplazo para evitar mayor incertidumbre, ello luego de una comunicación entre el presidente y la vicepresidenta, las dos personas de mayor responsabilidad dentro de la conducción del gobierno nacional. Y destacó el trabajo conjunto que ya se viene realizando en la provincia de Salta con la nueva ministra de Economía, ¿no? Claro, con Silvina Batakis. Muy bien, 12-1 en la Argentina y nos estamos yendo, vamos. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache. 12-1 en la Argentina, nos fuimos.
get you when it's too late. Somos el aire que llega a